Buenas noches con todos. Soy la licenciada Nilda Sánchez Salazar. No sé si me escuchan, ¿está bien el audio? Vamos a ver. Por el chat de repente me pueden escribir. Gracias, Charo. Buenas noches con todos. Hoy día vamos a continuar con las sesiones de este gran contenido, de este mundo de lo que es inmunizaciones y la cadena de frío, ¿no? Hoy día vamos a iniciar con la sesión número 3. Dentro del manejo de cadena de frío, las inmunizaciones, vamos a ver hoy día unos puntos más precisos, que es el de ruptura de cadena de frío, cómo prevenir las rupturas de cadena de frío, cuál es el manejo que se hace frente a una ruptura de cadena de frío y el reporte que se tiene que hacer eh, frente a una ruptura de cadena de frío, los anexos que se tiene que realizar. Entonces vamos a empezar el día de hoy con la charla. Cualquier cosa que necesiten me escriben por el chat. Eh, Vamos a iniciar siempre con definiciones generales como para hacer un recordatorio de lo que vamos haciendo. ¿Qué es primero la cadena de frío? Cadena de frío viene a ser un sistema logístico. Déjenme mover eso un poquito más arriba. Que comprende recursos humanos, recursos materiales. Recursos humanos viene a ser el personal, dependiendo del nivel en el que estemos, personal de enfermería, ingenieros, técnicos de mantenimiento, recursos materiales, todos ellos necesarios para llevar a cabo el adecuado almacenamiento, la adecuada conservación, el adecuado transporte de todas las vacunas y garantizar condiciones óptimas manteniendo una temperatura ideal desde el lugar de fabricación hasta el sitio donde se aplica la vacuna a las personas, ¿no? Que es el nivel local. ¿Qué son las vacunas? Según la OMS, una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Las principales características que debe cumplir toda vacuna es inmunogenicidad, seguridad, estabilidad, eficacia, efectividad y eficiencia. En este tema de cadena de frío, la característica principal que nos preocupa y tenemos que estar muy atentos es sobre la estabilidad o termoestabilidad que tienen todos los biológicos. Son sustancias, las vacunas altamente sensibles, cuyas condiciones y efectividad se van a desvirtuar con el tiempo y de manera especial son afectadas por exposición al calor. En algunos casos a bajas o altas temperaturas, a la luz del sol o a la misma luz artificial. ¿Qué es la termoestabilidad de la vacuna? Que es la característica que nos interesa mucho en esta sesión. La termoestabilidad es la cualidad que tiene la vacuna de mantenerse estable, conservando su capacidad inmunológica intacta, cuando es almacenada a determinados rangos de temperatura, entre +2 a +8 grados centígrados, como ya sabemos, y por un periodo de tiempo determinado, brindando así una respuesta inmunológica. Ahora vamos al punto de hoy. ¿Qué es una ruptura de cadena de frío? La ruptura de cadena de frío es toda exposición de las vacunas a temperaturas fuera del rango mínimo y del rango máximo. Rango mínimo es +0 grados centígrados y el rango máximo es a +8 grados centígrados. El daño que se produce por una ruptura de cadena de frío es acumulativo e irreversible, o sea, no se puede volver a regenerar la vacuna. Una vez que nosotros hacemos una ruptura de cadena de frío, ese biológico ya va perdiendo su eficacia. No existe la recuperación al 100% de la potencia inmunológica de la vacuna expuesta, aunque se restablezca la temperatura correcta. ¿Cuáles son las alertas que nos dan en los mismos registros que ya los hemos visto en las sesiones anteriores? Es por eso que nuestros registros de cadena de frío tienen partes, ¿no? El peligro de ruptura de cadena de frío, donde se puede evidenciar una calibración ideal.
y el peligro tanto de ruptura de cadena de frío por congelamiento o por calor, ¿no? Entonces siempre verificar el termostato, que esté bien calibrado. Como les dije en las sesiones anteriores, siempre el termostato tiene que estar calibrado en 5 grados centígrados. La ruptura que tenemos, por ejemplo, en esta imagen es por temperatura superior a 8 grados centígrados. En la misma hoja nosotros nos tenemos que dar cuenta. Es por ello siempre la importancia de poder marcar en nuestra hoja de registro de temperatura todas las temperaturas que tenemos en el turno, al ingresar el turno, al medio turno y al finalizar el turno. En este caso estamos viendo que hay una ruptura de cadena de frío por temperaturas superiores a 8 grados. Entonces, aquí se tiene que tomar una acción inmediata porque la temperatura ya está fuera de lo normal. Se trasladan las vacunas a una caja transportadora, se tienen que inmovilizar las vacunas y se tiene que notificar. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante. La ruptura de cadena de frío, igual en este registro estamos viendo una ruptura de cadena de frío por congelamiento. Ahora, antes que lo olvide, nosotros si presentamos alguna ruptura de cadena de frío, pues sí o sí tenemos que registrarla en nuestra hoja de temperatura. No podemos dejarla en blanco. Si nosotros ya tenemos una ruptura de cadena de frío, tenemos que tener una evidencia física. La evidencia física que tenemos es nuestro registro manual de las temperaturas. Es por ello que aquí está el ejemplo de una ruptura y la gráfica que nos indica que la temperatura en este caso ha llegado a menos 0,5 grados. Entonces, igual, se tienen que tomar acciones inmediatas, se tienen que movilizar las vacunas y se tienen que notificar. ¿Cuál es la prevención que tenemos que hacer todo el personal profesional que trabaja en inmunizaciones? Necesitamos tener una prevención, porque sí se pueden prevenir las rupturas de cadena de frío. Vamos a empezar por primero, y lo más importante y básico es garantizar el correcto manejo de cadena de frío. ¿Cómo nosotros vamos a garantizar el correcto manejo? Nosotros que somos los profesionales, siempre debemos estar capacitados en el manejo de cadena de frío. Inmunizaciones es un servicio especializado, entonces la capacitación tiene que ser continua, tanto de la norma técnica, del conocimiento que tenemos que tener, tanto en el cadena de frío como en el manejo de las vacunas, que es la norma técnica de inmunizaciones. Debemos garantizar la calidad de los equipos. Ahora, ¿cómo vamos a garantizar la calidad de los equipos de nuestra cadena de frío? Pues realizando el inventario de equipos y complementos de cadena de frío. ¿Por qué es importante realizar el inventario? Porque nos va a permitir a todos conocer con qué tipo de equipos estamos trabajando. Si nosotros somos nuevos en el servicio, si recién estamos ingresando, este inventario se tiene que hacer o a fines de año o a inicio de año. Entonces, todo personal que llega a un servicio de inmunizaciones que es nuevo, tiene que pedir su inventario de cadena de frío y de sus complementos de cadena de frío, porque en este inventario se va a detallar el estado de operatividad de los equipos, si están en adecuadas condiciones o si de repente han tenido mantenimientos correctivos ya. Si tenemos el número suficiente de equipos y el número suficiente de componentes de cadena de frío, dependiendo de nuestra población asignada, la disponibilidad de repuestos o accesorios o insumos de cadena de frío, y todo ese inventario se tiene que presentar a la red. Esa red va a llegar hasta el nivel central, donde se va a evaluar si es que necesitan alguna reposición, algún cambio de equipo, dependiendo el documento que nosotros elevemos, ¿no? Porque si, por ejemplo, nosotros estamos entrando a un servicio que es nuevo, que nosotros es nuestro primer día de trabajo, nos encargan el servicio de inmunizaciones y no sabemos que un equipo ya va a cumplir 10 años de uso. Y sabemos que ningún equipo de inmunizaciones se puede utilizar hasta después de los 10 años de uso porque se tiene que solicitar la reposición. O de repente, si nosotros no pedimos el inventario y somos nuevos en el servicio y hay una máquina y un equipo que ya tiene continuos mantenimientos correctivos, tenemos que estar alerta con ese equipo. Y si nosotros no sabemos o si no nos informan, ese equipo se puede malograr de nuevo y nos va a hacer perder vacunas porque va a romper la cadena de frío. Entonces, es importante siempre realizar el inventario de equipos y complementos de cadena de frío.
Eh, Importantísimo también hacer nuestro plan de mantenimiento, ¿no? Se tiene que hacer un plan de mantenimiento, así como se hace un plan de contingencia, un plan anual de inmunizaciones. También se tiene que realizar un plan de mantenimiento a inicios de año para poder tener un cronograma de cuándo se realiza nuestro mantenimiento de nuestros equipos, ¿no? Se tiene que detallar en el plan de mantenimiento con qué equipo se cuenta en el servicio de inmunizaciones, el modelo, la marca, la etiqueta patrimonial, en ese caso si es que le colocan en el MINS, en el Salud, cuántas congeladoras se utilizan y se debe realizar el cronograma. Eh, en el cronograma, que aquí más o menos les he colocado un ejemplo, hay dos tipos de mantenimiento que sí se puede realizar en un cronograma, que es el mantenimiento preventivo de rutina, que es el que está en la parte superior, que se realiza cada 15 o cada 30 días, lo realiza el mismo profesional de enfermería. Eh, el mantenimiento preventivo de rutina también se puede realizar cuando nos están abasteciendo de vacunas. El mantenimiento preventivo especializado que lo realiza el técnico de mantenimiento y que nosotros, conociendo el tiempo de uso de nuestros equipos, vamos a programar. Si es un equipo nuevo, si es un equipo que ya tiene 5 años, 6 años, entonces podemos programar un mantenimiento preventivo especializado cada 6 meses, cada 4 meses, dependiendo en qué estado estén nuestros equipos, y nosotros coordinamos con el área de mantenimiento, con el técnico especializado, para que en la fecha que nosotros estamos presentando el plan, porque el plan se presenta tanto a la jefatura de enfermería, al área administrativa, para que puedan programar el mantenimiento de nuestros equipos de cadena de frío, ¿no? Eso es muy importante. Y el mantenimiento correctivo, que no lo estoy colocando acá, porque el mantenimiento correctivo sí se realiza cuando en el mantenimiento preventivo que hace el técnico en alguna falla que necesita corregir el equipo, entonces ahí se hace en cualquier época del año. Cuando hay una falla del equipo se realiza el mantenimiento correctivo. Lo que nosotros de manera preventiva podemos hacer para evitar una ruptura de cadena de frío es garantizar nuestro mantenimiento preventivo de rutina y programar nuestro mantenimiento preventivo especializado que lo hace el mismo técnico de mantenimiento de equipos de cadena de frío. Muy importante también saber cómo ubicar nuestros equipos de cadena de frío. Aquí, a manera general, les estoy colocando una foto. La distancia primero que tienen que tener nuestros equipos de cadena de frío con la pared debe ser de 30 centímetros. Nunca debemos pegar los equipos totalmente a la pared porque, como ustedes ven en la foto, en el centro, en la parte inferior del centro abajo, en la parte posterior de todos los equipos tienen una fuga de aire, ¿no? Es por donde funciona el motor, por donde se necesita que el equipo, el motor, esté en ventilación. Entonces, si nosotros tapamos completamente o el equipo, la refrigeradora, la pegamos mucho a la pared, estamos produciendo un sobrecalentamiento del motor, estamos sobreexigiendo nuestros equipos de cadena de frío. Entonces, es por eso, y lo dice en la normativa, que debemos de colocar nuestros equipos de cadena de frío con una distancia mínima de 30 centímetros entre cada equipo. El tomacorriente tiene que estar a una altura de 1,5 metros desde el piso hacia la parte de la pared, ¿no? El tomacorriente tiene que ser tipo Yuko. El tipo Yuko es esos enchufes que tienen 3 puntos y uno de ellos es el que va a pozo tierra, ¿no? Es el que nos ayuda a prevenir un cortocircuito en los equipos de cadena de frío. ¿Qué más podemos ver acá? Acá, por ejemplo, vemos que han pegado mucho la canaleta de descongelamiento a la refrigeradora de cadena de frío. Entonces, en este espacio están sobresaturando el ambiente de cadena de frío y no están considerando el espacio de 30 centímetros del equipo con nuestros demás equipos que tenemos en el área de cadena de frío. La pared que debe estar hecha de mayólica para su fácil higiene, para que esté limpia. Las hojas de temperatura que deben estar siempre cerca de los equipos de cada equipo de cadena de frío, tanto de congelamiento como de refrigeración. Nuestro termómetro ambiental, que en este lugar está muy bien. Y vamos a continuar.
Otra prevención, otra medida de prevención que nosotros tenemos que tener para evitar la ruptura de cadena de frío es el correcto manejo de paquetes fríos. Las congeladoras horizontales o verticales congelan los paquetes fríos a temperatura de -20 a -25 grados. Los paquetes fríos siempre se deben colocar en posición vertical para que su congelamiento sea más homogéneo. La capacidad máxima de congelar los paquetes fríos, la cantidad de los paquetes fríos dependerá de la capacidad que tenga nuestro congelador. El tiempo mínimo que un paquete frío debe estar en la congeladora es de 72 horas o 3 días. Aquí les estoy colocando un caso muy especial, donde en ese establecimiento de salud han pintado en color los paquetes fríos según los termos que utilizan en su día a día. Han pintado por color y por día los paquetes fríos que van a utilizar. Entonces, si nosotros garantizamos que el paquete frío tenga sus mínimos 3 días de congelamiento, estamos garantizando que la vida útil del termo que nosotros usamos sea la adecuada. Hay que tener también un adecuado descongelamiento. Entonces, nosotros no podemos meter un paquete frío que lo hemos usado hoy día y usarlo mañana también, porque no está teniendo una congelación adecuada. Y si utilizamos un paquete frío que ha sido utilizado hoy día y mañana lo volvemos a utilizar, pues es muy posible que la temperatura de ese termo sobrepase los 8 grados centígrados a un corto tiempo, porque no se está garantizando el adecuado congelamiento del paquete frío. La adecuación de paquetes fríos, como les dije, es muy importante. Tanto el congelamiento del paquete frío como el descongelamiento o la adecuación de los paquetes fríos para poder prevenir una ruptura de cadena de frío. Se debe dejar que el paquete frío se descongele solo. No debemos utilizar agua, no debemos utilizar ningún medio físico para poder ayudar a descongelar el paquete frío más rápido. Tiene que hacerse sudar, tiene que sonar el sonido del agua en el paquete frío, nosotros tenemos que agitarlo para escuchar, colocar el paquete frío en el termo, colocar el termómetro, verificar a los 10 o 15 minutos y si la temperatura está adecuada, pues proceder a colocar las vacunas, el data logger y tapar el paquete frío. Entonces, estos son pasos muy importantes para nosotros evitar una ruptura de cadena de frío en nuestros termos portavacunas. Ahora es muy importante porque estamos en vacunación, ¿no? De polio y sarampión. La capacidad de almacenamiento también es muy importante para evitar rupturas de cadena de frío. Todo equipo tiene una capacidad ilimitada. No podemos llenar nuestros equipos de cadena de frío hasta el 100% de capacidad, porque estamos haciendo que haya un posible y es fijo que haya una ruptura de cadena de frío por temperaturas altas, ¿no? Entonces, siempre las vacunas, como ven en este ejemplo, no se llena la rejilla. Las vacunas se colocan siempre en las rejillas de las refrigeradoras. Nunca se pueden colocar pegadas junto contra el mismo borde de la pared de la congeladora de la refrigeradora. Este es un ejemplo más o menos, igual las diapositivas a que se les van a hacer llegar. Un ejemplo de si nosotros hacemos un requerimiento de un refrigerador o un congelador según el nivel en el que nosotros trabajamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, si un establecimiento de categoría 1 que tiene una población de niños entre 51 a 100 niños que debe vacunar, entonces estamos en establecimientos de categoría 1, 2, 1, 1, 1, 3. Es recomendable hacer el requerimiento de un refrigerador con una capacidad de 40 a 60 litros, un congelador con una capacidad de 40 a 90 litros. Si nosotros trabajamos en un establecimiento donde la población de niños menores de 1 año, siendo menos 200 o mayor de 200, perdón, es un establecimiento de categoría 1.3, 1.4, categoría 2.1, que ya son niveles hospitales más especializados, hospital 1, hospital 2, hospital 3. Los equipos que nosotros debemos solicitar o debemos tener son refrigeradoras Ainsley con una capacidad de 100 a 150 litros, al igual que un congelador o dos congeladores, dependiendo, tienen que tener una capacidad de 100
a 200 litros. Los almacenes nacionales, regionales o almacén de red tienen que tener, bueno, tienen su almacenamiento de vacunas en una máquina frigorífica y con los congeladores que utilizan, que tienen que tener una capacidad de más de 200 litros. En los establecimientos donde se utiliza, no tienen energía eléctrica, pues utilizan los refrigeradores eléctricos o a gas. Igual aquí se les muestra la capacidad de las cuales ustedes pueden hacer el requerimiento de sus equipos. O los establecimientos sin energía y que no pueden adquirir o trasladar el gas, igual tienen los refrigeradores solares con una capacidad de 50-90 litros, que es lo mínimo que se trabaja aquí en Perú, ¿no? Y usualmente donde se usan este tipo de equipos son zonas alejadas. Es por eso que siempre ahí hay puestos de salud de categoría 1-1, 1-2, 1-3 o 1-4, ¿no? Entonces, en este gráfico nosotros tenemos un resumen de qué tipo de equipo de cadena de frío tenemos que tener para poder garantizar una adecuada conservación de las vacunas y así evitar una ruptura de cadena de frío. Esos son, ya esa es una foto de todos los equipos de cadena de frío que existen, los refrigeradores solares, las ice line, las cajas transportadoras, las máquinas frigoríficas. Ahora, ¿cuál es el criterio para la implementación de complementos de cadena de frío? Los complementos de cadena de frío vienen a ser los termos, las cajas transportadoras, termómetros de alcohol, termómetro digital, los data logger y obviamente su cable de descarga del data logger. Entonces, igual, nosotros tenemos que hacer el requerimiento para evitar el sobrestock o para nosotros garantizar un adecuado manejo de las vacunas sin riesgo a que haya una ruptura de cadena de frío. En este cuadro igual tenemos un ejemplo de acuerdo a la población asignada, cuántos termos asignados debemos de tener, ¿no? Por ejemplo, si tenemos niños menores de 1 año entre 100 a 150, necesitamos tener 8 termos asignados. Las cajas transportadoras también es importante porque las cajas transportadoras a nosotros nos van a ayudar si es que hubiera o existiese una ruptura de cadena de frío por largo tiempo. En las cajas transportadoras nosotros podemos guardar nuestras vacunas hasta que puedan hacer esa reparación, si es en la refrigeradora o de repente llegamos a trasladar nuestras vacunas a otro establecimiento y nos va a servir mucho nuestras cajas transportadoras. Así que es necesario nosotros tener una caja, 2 cajas o 3 cajas transportadoras en nuestro establecimiento de salud. Esto de acuerdo al grado de uso. Los termómetros de alcohol que deben estar igual implementados en todos los establecimientos de salud, los termómetros digitales, los data logger y los cables de descarga, ¿no? Es importante también que nosotros sepamos cuál es la autonomía frigorífica que tienen nuestros equipos de cadena de frío, tanto nuestras refrigeradoras como nuestras cajas transportadoras y hasta nuestros termos portavacuna, porque esta autonomía frigorífica, la vida fría que tienen estos 3 equipos de cadena de frío, varía mucho dependiendo de la zona en la que estemos ubicados, si hace mucho calor o si hace mucho frío. En esta imagen ya nos ha demostrado, ha sido tomada con un data logger, donde se evidencia, se supone que en autonomía frigorífica, si nosotros la realizamos para nosotros saber cuál es la vida fría que tienen nuestros equipos de cadena de frío, primero que no tienen que tener ninguna vacuna dentro. Nosotros tenemos que hacer como un plan de contingencia, retirar las vacunas a otra refrigeradora o de repente hacemos uso de una caja transportadora, de preferencia para nosotros saber la autonomía frigorífica de nuestros equipos, realizarlo cuando no tenemos mucha vacuna, porque el equipo se va a tener que desenchufar si es que es una refrigeradora o si es una caja transportadora se va a tener cerrado. El tiempo que se tiene que realizar es por 74 horas para nosotros saber cuál es el funcionamiento que tiene la temperatura en los equipos que están completamente cerrados. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, nosotros estamos viendo en la parte de abajo cuál es el funcionamiento que tiene la temperatura, el manejo de la temperatura, que por día va a ir aumentando. Entonces, a las 24 horas de nosotros guardamos, por ejemplo, acá empezó en 3 grados,
A las 24 horas subió a 4 grados. A las 48 horas, la temperatura subió a un promedio de 5 grados. A las 72 horas, nuestra vida fría de este equipo llegó a 7,5 grados centígrados. Entonces, quiere decir que en este equipo nuestra autonomía frigorífica es de 74 horas. Entonces, como les digo, esta cantidad de horas varía. Si nosotros estamos en un lugar donde hace mucho calor, la autonomía frigorífica va a ser muchísimo menos. Si nosotros estamos en un ambiente, en un lugar donde la temperatura es muy fría, estamos a bajos grados, entonces las horas o la vida fría de nuestros equipos va a aumentar. ¿Por qué nosotros debemos saber esto? Porque frente a un plan de contingencia que nosotros hagamos en nuestro establecimiento, nosotros sabemos, sacamos las vacunas a nuestra caja transportadora y nosotros sabemos que mi caja transportadora, sin estar abriéndola a cada momento, la temperatura se va a mantener hasta por 70 horas, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos ese lapso de tiempo para poder coordinar y hacer las gestiones para poder trasladar nuestras vacunas. Si nosotros no sabemos la autonomía frigorífica o el tiempo de vida fría de nuestros equipos, ¿cómo nosotros vamos a garantizar que tenemos ese tiempo exacto para poder movilizar y poder por lo menos salvar a nuestras vacunas, ¿no? Entonces, es importante también realizar este autonomía frigorífica en todos sus establecimientos de salud y que por equipo ustedes sepan cuál es la vida fría de cada uno de sus equipos de cadena de frío. Ahora vamos a ir al manejo de cadena de frío, ¿no? ¿Cuál es el manejo de la ruptura de cadena de frío? Cuando hay una ruptura de cadena de frío, lo primero es que se tiene que tener, antes de que se produzca la ruptura de cadena de frío, nosotros, así como hacemos el plan de mantenimiento, pues tenemos que hacer nuestro plan de contingencia. Tenemos que planificar qué es lo que se tiene que hacer frente a una ruptura de cadena de frío. ¿Para qué sirve el plan de contingencia? Es una alternativa temporal para el almacenamiento de vacunas, donde se utilizan cajas transportadoras de vacunas, se utilizan termos portavacunas con paquetes fríos debidamente adecuados. Su aplicación implica implementar un control estricto de la temperatura que es igual a un equipo de refrigeración. Se registra 2 veces al día, asimismo del mismo modo, se va a registrar cuando estamos realizando los cambios de paquetes fríos. Esto se coloca en la hoja de control y en la hoja de registro de temperatura de refrigeración. ¿Cuándo se debe aplicar un plan de contingencia? Nosotros debemos de aplicar un plan de contingencia cuando el volumen de las vacunas excede la capacidad de almacenamiento de las refrigeradoras. Esto usualmente ocurre cuando hay campañas de vacunación, cuando tenemos que pedir más vacunas de lo indicado, entonces nosotros ahí debemos de emplear un plan de contingencia. Y si no podemos hacer este plan de contingencia, debemos de hacer el requerimiento de vacunas de acuerdo a nuestra capacidad, ¿no? De acuerdo a la capacidad de equipos de refrigeración que tengamos. Se aplica el plan de contingencia cuando hay una falla imprevista del refrigerador, si este registra temperaturas de riesgo, ¿no? Si registramos temperaturas altas o bajas, como se los mostré en la diapositiva anterior. Almacenar vacunas en una ruptura de cadena de frío. En caso de desastres naturales, para asegurar la cadena de frío para las vacunas durante traslados y almacenamiento. Brindar soporte en cadena de frío a otras áreas de salud, como las campañas de vacunación, barridos de vacunación, la Semana de las Américas, cuando tenemos demasiado stock de vacunas, también es importante, ¿no? En este paso vamos a ver cuál es la secuencia que nosotros tenemos que hacer para poder realizar un adecuado plan de contingencia. Primero debemos seleccionar adecuadamente una caja transportadora o un termo portavacunas de acuerdo al volumen de vacunas que se va a querer almacenar. Puede ser una caja, puede ser 2 cajas transportadoras, podemos hacer uso de un termo portavacunas. Se deben utilizar solo paquetes fríos de agua. Ojo, son paquetes fríos de agua. A esas alturas ya ningún establecimiento debe usar paquetes de gel.
Los paquetes fríos se deben de adecuar en una superficie, hace escuchar el agua que se mueve lentamente al agitar el paquete frío. El número de paquetes que se va a colocar en la caja transportadora debe de ser de acuerdo al modelo de la caja transportadora. Cada equipo, cada complemento de cadena de frío, sea caja transportadora o sea termo portavacunas, tiene su tipo de paquete de frío y la cantidad de paquete de frío que se debe colocar. Nosotros no podemos utilizar paquetes fríos distintos, paquetes fríos más grandes, más pequeños, o solamente por tapar, tratar de tapar todo el termo. Vamos a colocar cualquier paquete frío. No, nosotros tenemos que utilizar el paquete frío de la caja que estamos utilizando o el paquete frío del termo que estamos utilizando. Se debe ubicar siempre un termómetro digital de alcohol para poder controlar la temperatura dentro de la caja eh, transportadora o del termoportavacunas, el data logger para que pueda registrar la temperatura y cuando nosotros leamos el data logger, cuando ya superemos la ruptura de cadena de frío, retiremos las vacunas, la lectura del data logger es importante porque en esta lectura se va a registrar la temperatura a la temperatura en que se han mantenido las vacunas dentro de la caja transportadora. Es importante también pegar sobre la caja transportadora la hoja de control y registro de la temperatura de refrigeración para poder registrar la temperatura en forma diaria, entrada y salida, y del mismo modo que en el refrigerador, el cual nos originó esta ruptura de cadena de frío para poder saber cuál es el manejo de este equipo. Se debe registrar también la fecha del recambio de paquetes fríos en la hoja de control. El recambio de paquetes fríos va a depender de la vida fría que tengan nuestros equipos, ¿no? Si nuestro equipo dura 70 horas, pues nosotros a las 50 horas ya debemos de ir haciendo el recambio de los paquetes fríos para poder garantizar la continuidad de la adecuada temperatura. Como les digo, se realiza cada 2 o 3 días, dependiendo de la temperatura ambiental. Como les digo, la temperatura ambiental varía de acuerdo a la zona o a la ubicación geográfica que estamos nosotros. La calidad de la caja transportadora, la temperatura y el tiempo de congelamiento de los paquetes fríos. Por ejemplo, en este gráfico de acá se está colocando que se están cambiando 14 paquetes fríos, ¿no? Es la cantidad que está utilizando este equipo y el tiempo en que lo están realizando. ¿Qué hacer en caso de producirse la ruptura de cadena de frío? Primero se debe restablecer la cadena de frío, trasladar las vacunas con su data logger y su termómetro a una caja transportadora con paquetes fríos adecuados o trasladar las vacunas a un establecimiento de salud más cercano. Se deben inmovilizar todas las vacunas que estén afectadas por esta ruptura de cadena de frío. No se utilizan las vacunas hasta esperar los resultados de la evaluación de la ruptura de cadena de frío por el nivel correspondiente. Esto determinará la utilización o el descarte de las vacunas. Para ello se realiza un test, que es el test de agitación, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y el punto 3 es notificar la ruptura de cadena de frío. Esa notificación se debe realizar de forma inmediata. Se utiliza una ficha de notificación de ruptura de cadena de frío que está en el anexo 10, que lo vamos a ver más adelante. Se envía vía escrita y vía virtual para que llegue más rápido a nuestro siguiente nivel. Si nosotros somos nivel local, tenemos que reportarlo a la red. Es importante nosotros tener en nuestra cadena de frío la situación de riesgo frente a una ruptura de cadena de frío. Entonces, ¿por qué? Porque si la ruptura de cadena de frío se presenta cuando no hay personal en el área, entonces el personal que trabaja en el establecimiento de salud tiene que tener conocimiento de cuándo se determina una ruptura de cadena de frío. Puede ser por interrupción de fluido eléctrico, puede ser por falla imprevista del equipo, puede ser por falta de capacidad de almacenaje. Entonces, frente a estos tipos de eventos, se debe de comunicar al departamento de enfermería, al servicio de mantenimiento, a la responsable de cadena de frío. Si tenemos grupo electrógeno, que en la mayoría de establecimientos de salud, algunos ya tienen grupo electrógeno, el grupo electrógeno se debe activar cuando hay un corte de fluido eléctrico
dan un tiempo de 1 a 3 minutos para que el grupo electrógeno se active y vuelva a funcionar el fluido eléctrico en el establecimiento. Y se tienen que preparar las cajas transportadoras, verificar la temperatura y la vida fría de las refrigeradoras y trasladar las vacunas al almacén o al establecimiento de salud más próximo, ¿no? Eso es el gráfico que se tiene que tener en todos los establecimientos para saber el manejo que tienen que hacer si en caso el personal de salud o el personal de servicio no se encuentra en el establecimiento. ¿Cuáles son los reportes de cadena de frío que se tienen que realizar? Primero se tiene que realizar la notificación, se realiza una evaluación y luego una certificación de la ruptura de cadena de frío. La notificación, como les dije, se realiza inmediatamente en las primeras 24 horas. La ruptura de cadena de frío que se presenta en el establecimiento de salud, se va a notificar esta ruptura de cadena de frío a la microred donde pertenece. La microred va a notificar la ruptura de cadena de frío a la red y la red va a notificar la ruptura de cadena de frío a la DIRESA, a la GERESA, a la DISA, especialmente al responsable de la evaluación de la ruptura de paquete frío. Entonces, por todos estos procesos pasa nuestra notificación. La evaluación de ruptura de cadena de frío. Una vez que nuestra notificación está en la DIRESA, en la GERESA o en la DISA, la DIRESA envía una evaluación, una notificación al ESNI-MINSA central de cadena de frío. Ellos van a realizar una evaluación del tipo de ruptura de cadena de frío, que es lo que nosotros estamos registrando en la notificación, porque hay que llenar muchos puntos en este registro. Van a realizar una certificación de la evaluación. Esta evaluación se va a enviar a la red. La red le va a enviar la evaluación a la microred y la microred envía la evaluación al establecimiento de salud. Entonces, todo eso es un proceso que se realiza para saber el tipo de ruptura de cadena de frío, qué es lo que incluye esa ruptura de cadena de frío, qué tipos de vacunas, ¿no? Están involucrados en esa ruptura de cadena de frío. Eh, Dentro de esta notificación, como les digo, se tiene que llenar adecuadamente el formato de notificación de ruptura de cadena de frío, que es el anexo 10. ¿Qué es lo que debemos llenar acá? El nombre del establecimiento es muy importante, la fecha de notificación, el tipo de establecimiento, si es instituto, centro de salud, hospital, materno, almacén, puesto de salud. Debemos ser muy específicos porque de acuerdo a ello sabemos la cantidad de vacunas que pueden estar afectadas en esta ruptura de cadena de frío. ¿A qué DIRESA pertenecemos? ¿A qué red pertenecemos? ¿A qué microred pertenecemos? ¿En qué departamento se ubica este establecimiento de salud? Provincia, distrito. Importante colocar el teléfono, email. Descripción de la ruptura de cadena de frío. Si ha sido una ruptura detectada en el establecimiento de salud o ha sido una ruptura detectada por la lectura del data logger. Si tiene data logger o no en el refrigerador o en la caja transportadora. Se supone que todos debemos de mantener un data logger en nuestras refrigeradoras. La fecha en la que se detectó la ruptura de cadena de frío, la hora en que se detectó esta ruptura y importante colocar la temperatura en la que fue encontrada, porque hay dos acciones que tomar cuando hay ruptura de cadena de frío por congelamiento o cuando hay ruptura de cadena de frío por temperaturas elevadas a más 8 grados centígrados. ¿Cuándo se realizó? ¿Cuándo fue la fecha del último registro en la hoja de temperatura? Como les dije en la diapositiva anterior, es importante que nosotros, si vemos que hay una ruptura de cadena de frío, registrarla en nuestra hoja de temperatura, porque eso nos van a pedir al momento de hacer la evaluación o la certificación de las vacunas, ¿no? ¿A qué hora nosotros nos dimos cuenta? ¿A qué hora nosotros registramos la temperatura? ¿Y en qué temperatura estuvimos? Nosotros encontramos y registramos en la hoja de registro. La fecha en que se restablece la cadena de frío.
¿Eso por qué? Porque la certificación que nos hace de cadena de frío a nivel central a las vacunas no es inmediato, siempre hay un tiempo de demora, pero si en ese lapso o en lo que nosotros hacemos la notificación, solucionamos el tema de ruptura de cadena de frío, nosotros volvemos a restablecer la cadena de frío, entonces es importante colocarla. Y esas vacunas que nosotros hemos sacado para hacer el plan de contingencia en esta ruptura de cadena de frío, pues las hemos vuelto a regresar a la refrigeradora, si en caso fue por corte de fluido eléctrico, entonces, esas vacunas se inmovilizan y nosotros eso tenemos que también notificarlo, ¿no? Si ha pasado en esas primeras 24 horas que nos dan para poder notificar la ruptura de cadena de frío. Igual se tiene que colocar si es que hubo o no, si se restableció la cadena de frío, pues debemos de colocar la fecha en la que se restableció, la hora y la temperatura. Si es que no llegamos a restablecer y simplemente lo notificamos, pues no se registra nada. Eh, Si en caso llegamos a notificar cómo se restableció la cadena de frío, pues debemos de marcarlo. Si se trasladó en termo o en caja, si fue porque el refrigerador estaba desconectado y lo volvimos a conectar, pero igual las vacunas tuvieron una ruptura de temperatura, una ruptura de cadena de frío por temperatura, entonces también se debe colocar. En los casos de los que usan gas, fue por el cambio del balón de gas. Si fue por el cambio de paquetes fríos del termo o de la caja transportadora y de repente lo arreglamos, entonces restablecimos la cadena de frío. Si de repente la puerta del refrigerador la dejamos mal cerrada, llegamos al día siguiente, la temperatura está por fuera de los 8 grados, entonces ya se realiza una notificación de ruptura de cadena de frío, tenemos que notificarlo y en la fecha en que se restableció la cadena de frío, pues debemos de colocar, ¿no? Nosotros llegamos, nos dimos cuenta que dejamos mal cerrada la refrigeradora, la cerramos bien y la temperatura luego regresó de nuevo a 4 o 5 grados. Eso también tenemos que notificar y tenemos que movilizar las vacunas. Y el traslado a otro refrigerador de otro establecimiento de salud, de repente por el mismo equipo y este equipo ya no se puede volver a utilizar y necesitamos llevar y coordinamos el traslado de las vacunas a otro establecimiento de salud, ¿no? Entonces todo eso se tiene que registrar en este formato. El tipo de ruptura de cadena de frío, si ha sido una ruptura en el equipo de refrigeración, como lo estamos viendo en el lado izquierdo, o si ha sido una ruptura en un complemento de cadena de frío, en un termo o una caja transportadora. Si ha sido en un equipo de refrigeración, en ese caso se marca refrigerador. Si ha sido en un congelador. Ahora, ¿por qué nos aparece aquí congelador? Porque a veces llega personal que no está capacitado y de casualidad pone las vacunas de uso diario, las pone en el congelador en vez de ponerlas en el refrigerador. Entonces, este hecho se tiene que notificar, porque esas vacunas congeladas, les dije en alguna sesión, que las vacunas congeladas, el 99% de las vacunas que llegan a congelarse no sirven y no se deben utilizar. Entonces se debe registrar también la marca y el modelo del equipo, qué tipo de equipo de refrigeración tenemos, si es Einstein, si es solar, si es a gas. Los equipos domésticos ya no existen, pero aún falta actualizar esta norma técnica. ¿Cuál fue la causa de la ruptura? Si fue por el equipo malogrado, si no funcionó, la calibración inadecuada, movieron el termostato, no se cerró adecuadamente la puerta, si hay una falla en el suministro de energía, como le dije, puede ser una desconexión del enchufe, del estabilizador, hubo un cortocircuito, hubo un apagón, en los equipos que usan gas se les acabó el gas, o la batería se agotó, si hay una falla en el sistema de alarma o no se controla la temperatura del refrigerador. Entonces, todo eso se tiene que detallar y se tiene que marcar. Si ha sido una ruptura en un complemento de cadena de frío, debemos especificar si fue en la caja transportadora o fue en el termo portavacunas. ¿Cuándo puede presentarse una ruptura en caja transportadoras? En el momento de recojo, traslado de vacunas de mayor cantidad. En un termo portavacunas, igual puede ser en el uso diario de nuestro termo portavacunas, se debe especificar la marca y el modelo. Si es en la caja transportadora o en el termo portavacunas, si es que ellos tuvieron termómetro de alcohol, termómetro digital, si es que tuvieron data lawyer o no tuvieron data lawyer.
la hoja de control de registro de temperatura, si es que hubo o no hubo, porque esa hoja de control solo se realiza en la refrigeración, pero también se coloca en la caja transportadora cuando nosotros guardamos vacunas ahí dentro, ¿no? La evaluación de los paquetes fríos. Si nosotros vimos los paquetes fríos que estuvieron congelados, porque como les dije, hay personal que no está capacitado y no llega a descongelar adecuadamente los paquetes fríos, entonces coloca los paquetes fríos cuando no deberían colocarlos y lo que produce es un congelamiento de las vacunas. Si el paquete frío está parcialmente congelado, igual se tiene que marcar. O si están totalmente descongelados, esto suele ocurrir cuando usamos los paquetes fríos sin garantizar los 3 días de congelamiento. Por eso les expliqué en la diapositiva anterior una idea de cómo nosotros podemos congelar nuestros paquetes fríos y garantizar que tengan mínimo 72 horas de congelamiento. Si la ruptura fue durante el almacenamiento en el establecimiento de salud, si fue en la brigada de vacunación, las licenciadas que salen a vacunar en campañas, o si esta ruptura de cadena de frío fue en transporte. ¿Cuál fue la causa? La causa de la ruptura, si no hubo un cambio de paquetes fríos oportunamente, si no se registró cambio de paquete frío, hay personal de enfermería que usa el mismo termo, lo deja al uso y lo quiere usar al día siguiente, pues obviamente ahí va a haber una ruptura de cadena de frío. Si no tiene registro de temperatura actualizado, por eso es importante, y hay auditorías cuando hacen supervisiones, se tiene que pedir siempre su hoja de registro de temperatura. Si de repente hubo problemas con el transporte, problemas climáticos o uso de paquetes eutécticos, o sea, paquetes fríos que no son de agua y que de repente los están usando para el programa de inmunizaciones, sabe que eso no se debe hacer porque eso no nos garantiza una temperatura adecuada. El inventario de vacunas por equipo de cadena de frío también es importante, porque nosotros en este punto vamos a saber qué tipo de vacuna, la presentación, el lote, cuándo vencía y cuántas vacunas teníamos o tenemos en esta ruptura de cadena de frío. Se tiene que detallar específicamente por cada vacuna, por la cantidad que tengamos. Algún comentario adicional, si es que de repente teníamos vacunas multidosis que estaban utilizadas en campaña de vacunación, obviamente esas vacunas se pueden descartar porque ya están abiertas, o vacunas de polio que estaban en uso, entonces se puede colocar ahí el nombre del responsable del establecimiento de salud, teléfono, email y el responsable de cadena de frío. Entonces, este formato es muy importante llenarlo porque ese formato va a pasar por toda esa secuencia que les envié anteriormente, que les expuse, hasta que llega a cadena de frío central y luego regresa para poder ser certificado, ¿no? En el formato 11 también se tiene que llenar, que es la evaluación de la ruptura de cadena de frío. Si la temperatura fue, o sea, la ruptura fue por más de 8 grados o por debajo de 0 grados centígrados, el nombre del establecimiento, el tipo de establecimiento, la direza, la red a donde pertenecen, el departamento, la provincia, el conocimiento de caso, si fue una ruptura detectada en el establecimiento, fue una ruptura detectada por el data lawyer, si las vacunas están inmovilizadas o no están inmovilizadas, la descripción de la ruptura de cadena de frío igual, cuál fue la temperatura de medida de valor mínimo, el tiempo encima de los 8 grados centígrados, cuánto tiempo estuvo por fuera de los 8 grados centígrados, al igual que la temperatura de menos de 0 grados centígrados, cuál fue el mayor máximo que tuvo y cuánto tiempo estuvo por debajo de esa temperatura de menos 0 grados centígrados. Los que no tienen data lawyer, los que no fue una ruptura sin uso del data lawyer, se debe colocar la fecha del último registro de temperatura en nuestra gráfica, en qué temperatura fue registrada, la hora, la fecha de evidencia de la ruptura de cadena de frío, la hora, la fecha de restitución de la cadena de frío, cuando, la hora y el tiempo que nos duró la restitución de cadena de frío. En estos gráficos ya se calcula, y acá nos explica cuánto es el tiempo de exposición, que es entre la A y la C, ¿no? Que las vacunas fueron, entre que las vacunas fueron encontradas en la ruptura de cadena de frío hasta que se restituyó la cadena de frío. El tiempo de autonomía frigorífica,
del tiempo que estuvo en nuestros termos o en nuestras cajas transportadoras, el tiempo de exposición real sin cadena de frío, aproximadamente cuánto nos demoramos en que sacamos la vacuna hasta que la coloquemos en la caja transportadora. ¿Cómo se restablece la cadena de frío? Por el traslado de vacunas, refrigerador ya está conectado, el refrigerador se cambió de balón de gas, cambios de paquetes fríos, se cerró la puerta del refrigerador, o sea, es casi muy similar al anterior, pero acá hay datos más específicos. El monitoreo de la ruptura de cadena de frío. Cuando nosotros estamos en plena ruptura de cadena de frío, hay un proceso de notificación que será monitoreado con el objetivo de que los establecimientos de salud que presentan ruptura de cadena de frío no tengan un desabastecimiento de vacunas por inmovilización de las vacunas y asegurar el uso de las vacunas con calidad inmunológica garantizada. ¿Cuáles son los indicadores adecuados para el monitoreo de la ruptura de cadena de frío? La notificación oportuna, como les dije, tiene que ser dentro de las primeras 24 horas. La evaluación oportuna de la ruptura de cadena de frío, que es un promedio entre 72 horas, eso está a cargo del nivel regional. La evaluación oportuna de la ruptura de cadena de frío en los almacenes regionales, que también debe ser dentro de las 72 horas, y la evaluación oportuna de la ruptura de cadena de frío en el ámbito de arribo del país, ¿no? Eso es cuando hay una ruptura de cadena de frío en los diferentes niveles de la cadena de frío. El tiempo de uso de las vacunas, aquí les doy un avance de la siguiente sesión. Cuando hay una ruptura de cadena de frío, ¿cuál es el tiempo de uso máximo que se debe dar por el tipo de vacuna, dependiendo de la fecha de vencimiento también? La termosensibilidad de las vacunas, también eso es importante, las rupturas de cadena de frío para nosotros saber si es que, por ejemplo, la vacuna de polio superó la mayor de 8 grados centígrados, sabemos que la vacuna de polio es sensible al calor, o si de repente la vacuna de hepatitis B llegó a una congelación, nosotros tenemos que saber que las vacunas que tienen DT, difteria, tétano, esos componentes son muy sensibles a la congelación y ninguna vacuna que llegue a congelarse se puede utilizar. Eso tienen que tener muy en claro. Ahora hay que recordar que es responsabilidad a nivel local del personal profesional de enfermería que las vacunas conserven su potencia inmunológica y así evitaremos los riesgos de presentar eventos adversos. Si nosotros colocamos una vacuna o de repente no quisimos notificar la ruptura de cadena de frío y estamos utilizando las vacunas que han pasado por el proceso de alta temperatura o bajas temperaturas, nosotros no queremos notificar, pues vamos a tener una repercusión. Los pacientes pueden tener eventos adversos, pueden tener abscesos, y esto es debido a que el biológico que estamos aplicando ya no tiene su potencia inmunológica adecuada, entonces puede crear reacciones adversas severas. Hay un incremento del número de personas que son susceptibles o que no tienen protección inmunológica porque simplemente les colocamos un biológico que no tiene efectividad en el paciente. Cuando hay un desabastecimiento de vacunas ante la pérdida de vacunas, porque obviamente si nosotros como establecimiento de salud tenemos una refrigeradora y generamos una ruptura de cadena de frío por un mal manejo, todas esas vacunas ya no se van a poder utilizar, entonces estamos generando un desabastecimiento de vacunas en esa red, ¿no? Porque estamos perdiendo vacunas que son expuestas a rupturas de cadena de frío. El esfuerzo del personal de salud en campañas de vacunación evaluado como tiempo perdido, porque obviamente si nosotros hacemos una ruptura de cadena de frío y genera estas reacciones adversas, el paciente ya se crea una desconfianza en el paciente y ya no va a querer vacunarse pensando de que es la reacción propia de la vacuna, cuando sabemos que las vacunas no tienen reacciones adversas severas, ¿no? Es muy raro. Eh, Aquí les enseño una foto, cuáles son los efectos de una conservación adecuada y los efectos de una conservación inadecuada de vacunas. La mayoría de vacunas que nosotros tenemos tiene 2 dosis, 3 dosis. Entonces, cuando nosotros colocamos una vacuna que ha sido adecuadamente conservada,
Vemos, por ejemplo, en esta línea celeste, que el nivel de protección es superior y se mantiene en línea de tiempo, ¿no? O sea, nos da una mejor protección a la larga y sí nos garantiza una efectividad al tipo de vacuna que nosotros nos estamos colocando, nos garantiza que estemos protegidos frente a la aplicación de esta vacuna. Si nosotros no queremos notificar la cadena de frío, la ruptura de cadena de frío, porque tenemos miedo o no sé, por X motivos, lo que estamos haciendo es un daño a la población. Porque como ustedes ven en este gráfico, en la línea roja, la vacuna no está conservada adecuadamente y el nivel de protección es inferior. Entonces ahí es donde salen de nuevo las enfermedades vuelven a aparecer, no hay una protección adecuada, el paciente se vuelve a enfermar. Entonces es por el mal uso, la mala conservación de las vacunas de cadena fría. Entonces es responsabilidad de nosotros como personal de enfermería estar capacitados y garantizar que nosotros estamos colocando una vacuna que va a asegurar y que va a dar confianza y que va a dar protección a nuestros pacientes, ¿no? Nosotros vacunamos a bebitos recién nacidos, a niños, a jóvenes, adultos, adultos mayores. Entonces, los bebés como los adultos mayores tienen un sistema inmunológico más débil. Entonces, si nosotros le aplicamos una vacuna que no genera, que no tiene una adecuada conservación, pues obviamente vamos a generarle una reacción adversa severa y vamos a generar la desconfianza de la población y ya no se van a querer vacunar y pues van a aparecer más enfermedades, ¿no? O van a aparecer los rebrotes de las enfermedades, que eso es lo que no queremos y lo que queremos ya superar. Eso es todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, me escriben por el chat. Por acá tengo un plan de contingencia que de repente les puedo mostrar como ejemplo. Déjenme ver. Ah, tengo. Listo, acá vamos a dar, aquí tengo un ejemplo de un plan de contingencia de repente como para que se puedan guiar. Este plan de contingencia es el del año 2023. Como les dije, este plan de contingencia se tiene que realizar todos los años porque todos los años podemos tener equipos que se hayan cambiado porque nuestros equipos ya están pasando años de nuestros equipos y tenemos que saber bien cuáles son los equipos de cadena de frío que tenemos, la justificación que se realiza en todo plan de contingencia, cuál es el objetivo, cuál es el recurso humano responsable y aquí en este punto, pues tenemos que saber que los responsables de este plan de contingencia frente a una ruptura de cadena de frío va desde el personal de enfermera que está de turno, el personal responsable del servicio de inmunizaciones, el personal de mantenimiento, personal de vigilancia, las coordinaciones tanto de consulta externa como la coordinación o jefaturas de enfermería, el administrador o el director del hospital. Y si tenemos movilidad, pues también el conductor de la movilidad está involucrado en este plan de contingencia. Frente a un plan de emergencia en caso de corte de energía eléctrica, debemos ser muy específicos en el plan de contingencia. Si hay una interrupción de energía eléctrica, esperar por un plazo no mayor de 5 minutos para que se active el grupo electrógeno.
Si la interrupción fue por falla de fluido eléctrico o combustible, esperar en menos de 1 hora, y si no se activa el grupo electrógeno, no abrir la refrigeradora, sellar con cinta aislante hasta que llegue el responsable de cadena de frío para que pueda hacer el traslado de las vacunas hacia la caja transportadora. Si la interrupción del fluido eléctrico es mayor a 3 horas y no se activa el grupo electrógeno, pues allí almacenar las vacunas en los termos o en las cajas transportadoras con vida fría superior a 72 horas, por eso nosotros lo tenemos que tener detallado en nuestra cadena de frío. Si el corte de fluido eléctrico excediera más de 72 horas sin activarse el grupo electrógeno, se debe trasladar las vacunas a un centro de salud más cercano. Registrar el control de la temperatura, hora y tiempo que duró la interrupción del corte. Eso es muy importante, es algo muy resumido de lo que yo les he mencionado en las diapositivas anteriores. Si se encuentra la enfermera de turno en el servicio de inmunizaciones, diariamente se tiene que verificar el buen estado de las conexiones eléctricas, que las luces de los equipos estén encendidos, visualizar la temperatura. Si hay corte de energía, se tiene que consultar primero con el área de mantenimiento encargado para saber el estado de la planta eléctrica de nuestro establecimiento de salud. Se debe informar a la enfermera responsable o a la coordinadora de consulta externa. No se debe abrir la puerta hasta saber cuál es el motivo y si es que es necesario retirar las vacunas. Hasta poder agotar la vida fría del equipo. Se debe vigilar la temperatura y en caso de encontrar alguna alteración o anormalidad, realizar el control de la temperatura a cada hora, verificando que las temperaturas oscilen de 2 a 8 grados. Nuestros refrigeradores tienen ahí un sensor abajo, una pantallita donde se va a visualizar la temperatura del equipo, ¿no? Hasta que cumpla su vida fría. Ahora, si se estima que la falla del fluido eléctrico es mayor que la vida fría de nuestro equipo, entonces es ahí donde ya se tiene que trasladar las vacunas a un establecimiento de salud que tenga una capacidad de almacenaje para nuestras vacunas y que cuente con energía eléctrica para poder garantizar la conservación de las vacunas. ¿Qué hace la enfermera responsable del servicio o de cadena de frío? Debe garantizar que todo el personal que labore en el servicio esté debidamente capacitado para la aplicación del plan de contingencia. Verificar que en caso de fallo o corte de fluido eléctrico, el personal del hospital responsable cumpla con las funciones asignadas. Como les dije, responsables son desde el personal de enfermería, eh, responsable de cadena de frío, coordinaciones, jefaturas, administrador, el conductor de la movilidad, porque es el que nos va a ayudar a trasladar las vacunas, el personal de mantenimiento de asuntos eléctricos, el técnico eléctrico tiene que verificar a diario el correcto funcionamiento de la planta eléctrica, informar a la enfermera responsable las condiciones de la planta eléctrica, si se encuentra en riesgo o no, si hay un corto de fluido eléctrico, encender el equipo electrógeno, ¿no? Esas son las funciones que tiene el personal de mantenimiento. Los vigilantes de turno del hospital, en este caso hay vigilantes, trabajadores que hacen turno noche. Usualmente en inmunizaciones, días domingos, feriados no se elabora, entonces se tiene que capacitar a los vigilantes que trabajan en el hospital, en el establecimiento, que ellos verifiquen la planta eléctrica durante la noche, los domingos o los feriados, que verifiquen la temperatura del refrigerador cuando hacen su ronda, que éstas oscilen de 2 a 8 grados, que verifiquen en sus turnos noches, en los domingos o feriados. Si hay casos de descargas eléctricas o cortes sin aviso, tienen que ir a acercarse al consultorio, a la cadena de frío, verificar que el refrigerador esté marcando temperaturas adecuadas. En caso de que la temperatura es aumentada o disminuida, apagar el estabilizador, desconectar el tomacorriente, esperar unos momentos, llamar a la licenciada que está de turno. Se vigilar la temperatura cada cierto tiempo, no estar abriendo ni cerrando la refrigeradora si no es necesario. Se debe activar la cadena de llamadas de las personas responsables siempre que tiene que haber una guía telefónica, ¿no? Del personal responsable, desde la licenciada que está de turno, desde la licenciada responsable, hasta el administrador o hasta el mismo chofer, ¿no? Anotando la hora de inicio y la temperatura en que encontraron el equipo. ¿Qué es lo que hace la coordinación de consulta externa? Garantizar que todo el personal que labora en el servicio esté debidamente capacitado, comunicar a la coordinación o jefatura del establecimiento el estado de los biológicos o de los equipos,
en caso presente alguna falla o corte de fluido eléctrico, prestar apoyo al personal de enfermería de turno, de ser necesario para realizar el traslado de los biológicos a otros establecimientos de salud. Al igual que la jefatura de enfermería tiene que brindar apoyo al personal del servicio frente a una ruptura de cadena de frío. El administrador del hospital también tiene que verificar el caso de fallas o de corte de fluido eléctrico. Si es que se prolonga esta falla eléctrica, pues tiene que notificar también él, tiene que realizar las coordinaciones para que el conductor y demás personas garanticen el traslado del equipo. La función del conductor es trasladar los equipos de cadena de frío. En plan de emergencia, en caso hay un daño del refrigerador, se debe, si es que hay un daño al refrigerador, pues obviamente ya tenemos que sacar las vacunas a nuestras cajas transportadoras, controlar la temperatura, notificar inmediatamente a la enfermera responsable de servicio. Ella es la que se va a encargar de la notificación a todo al nivel que le corresponda, ¿no? Eh, la coordinadora de consulta igual tiene que supervisar y ayudar a la enfermera para que pueda atender la contingencia. El administrador lo que tiene que hacer frente a un daño del equipo, supervisar al responsable de mantenimiento que atienda la emergencia para que puedan solucionar el problema que tiene el equipo, informar las causas del daño, si usted se puede reparar o necesita algún mantenimiento correctivo. Si es que se puede reparar, nos van a decir cuánto tiempo se tiene que esperar. Si nos dicen que no encuentran el repuesto y que va a demorar, entonces se coordina con otro establecimiento para poder trasladar las vacunas. El personal de mantenimiento, que es el que tiene que hacer la revisión técnica, el vigilante del hospital, el personal de vigilancia, tiene que estar pendiente siempre de las temperaturas de los equipos. El plan de emergencia en caso de racionamiento de energía. En el caso de racionamiento de energía nos tienen que avisar cuánto es el tiempo que va a demorar restablecer el fluido eléctrico, porque nosotros, si sabemos la vida fría que tienen nuestros equipos, simplemente podemos decir que desconecten los equipos hasta que se restablezca completamente la energía, ¿no? El directorio que tenemos que tener siempre visible, desde la responsable de cadena de frío, la responsable del servicio de inmunizaciones, porque se van a hacer llamadas a todo el personal implicado para poder restablecer y poder garantizar que la ruptura de cadena de frío se restablezca adecuadamente. Y bueno, este gráfico que se tiene que tener siempre a la vista para que el personal externo del servicio pueda saber qué es lo que tiene que hacer frente a una ruptura de cadena de frío. Listo, chicos. Ahora sí, gracias, eso es todo. Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace llegar por el chat o si desean hablar, me avisan. Aquí estaré atenta a sus preguntas o interrogantes. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, chicos, entonces si no tienen ninguna pregunta, damos por concluida la sesión 3. Los esperamos para la siguiente sesión donde vamos a ver el test de agitación que se tiene que realizar, qué vacunas se pueden recuperar cuando hay una temperatura, o si pasamos la temperatura de 8 grados. Espero que les sea útil estas capacitaciones. Y bueno, nada, que tengan buenas noches y que les haya servido mucho esta capacitación.
Hasta luego, chicos.